Los objetivos de esta última charla mía es definir lo que es el alto riesgo, cómo se mide el alto riesgo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la evaluación genética y las mutaciones genéticas y por último el tamizaje por imágenes en las pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿cómo se define la paciente de alto riesgo? Pues si pensamos que el riesgo vital normal es de aproximadamente 15%, a partir de ahí definimos las otras dos clasificaciones. Las de riesgo intermedio están entre el 15 y el 19%, que son, por ejemplo, las pacientes que tienen antecedentes familiares importantes sin mutaciones genética conocida, las lesiones de alto riesgo como son la hiperplasia ductal atípica o lobulillar atípica o el carcinoma lobulillar in situ, y los senos densos, que sabemos que por el solo hecho de ser denso el seno pudiera aumentar el riesgo en 4 a 6 veces, además del problema del enmascaramiento. Y por último, las de muy alto riesgo, que son las que tienen un riesgo igual o mayor al 20%. Entonces vamos a concentrarnos más que todo en las pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son estas? Pues, primero, las que tienen una mutación genética comprobada y toda pariente en primer grado de estas pacientes que no se hayan hecho el examen todavía. ¿Por qué? Porque si la paciente en primer grado se hizo el examen, si es negativa, pues es negativa y ya no es de alto riesgo. En cambio, si es positiva, pues ella misma es la que tiene la mutación, pero hasta que no se haya comprobado la consideramos de alto riesgo. Las pacientes que hayan sufrido irradiación al tórax por tratamientos de linfoma, por ejemplo, mediastinal, entre los 10 y los 30 años, y cualquier mujer que tenga un riesgo igual o mayor del 20% por modelos de riesgo. Entonces, ¿cuál es el papel nuestro como radiólogos? Pues primero, identificar a aquellas pacientes que pareciera que tuvieran que pudieran ser posibles mutaciones. ¿Y cómo lo vamos a pensar? Pues cuando recibimos estas pacientes en nuestros departamentos debemos hacerles unos cuestionarios, unos modelos y preguntar acerca de otros cánceres en sus familias, tales como seno, ovario, páncreas, melanoma, tiroides, colon, cáncer gástrico, próstata, y cuando vemos agrupaciones o cúmulos muy importantes de estos cánceres, sospechar que tienen una mutación, especialmente si son de presentación temprana o muy agresivos. Y pacientes que tienen múltiples cánceres de presentación temprana. Recordar el patrón de herencia. La mayoría de estas mutaciones son de herencia dominante, o sea que autosómica dominante, o sea que se pueden heredar tanto por el lado materno como por el lado paterno. O sea que el mito de que el riesgo es solamente por el lado materno no es verdad. Tenemos que indagar en la familia paterna con la dificultad de que en los hombres generalmente no se van a presentar estos cánceres y ahí es cuando vemos que estos cánceres pueden estar saltando generaciones. Y hacer una remisión de estas pacientes, obviamente para evaluación genética. El ancestraje es muy importante. En los Estados Unidos, que hay una mezcla genética tan grande, es muy importante la evaluación de los judíos ashkenazi. Una mujer con cáncer de seno judía tiene un 15% de tener una mutación BRCA1 o 2. Acuérdense que los ashkenazi son diferentes a los sefardíes. Los sefardíes que están tan de moda aquí en Colombia son los que vienen de Israel, del área mediterránea, mientras que los ashkenazi son los que son de ascendencia europea oriental del este, o sea los rusos, alemanes, polacos, etc. Las islas de Bahamas, hemos encontrado, en la universidad se encontró que una mujer de Bahamas tiene un riesgo de 20% de tener una mutación genética si tiene un cáncer de seno o de ovario, por la misma razón. Estamos hablando de poblaciones cerradas genéticamente, donde hay mucho matrimonio interno y entonces se acentúan todas estas mutaciones. Y en las afroamericanas. Hice una búsqueda a ver qué había en Colombia porque realmente no tenía idea y solamente encontré 2 artículos, ambos de aquí de Antioquia. Este primero de la Universidad de Antioquia, donde encontraron 5 mutaciones fundadoras en pacientes con cáncer ya diagnosticado entre los 25 y los 35 años, con un promedio de edad de 42 años, que es lo que estoy oyendo todo el fin de semana, la incidencia tan alta de cáncer de seno en mujeres jóvenes, de ellas 2 con un BRCA1, una con un BRCA2, una frecuencia de 1.2 comparado pues con la literatura mundial, que los BRCA son aproximadamente 5% de los cánceres, pero obviamente pues estamos hablando de una población muy pequeña. De manera curiosa, de estas pacientes, solamente una de ellas tenía historia familiar, las otras 2 sin ninguna historia familiar, que es muy llamativo, que habla quizás de una penetrancia menor, o sea, que tienen el cáncer pero no lo presentan.
Este otro estudio, en grupos de familias de pacientes con cáncer de seno y ovario, se encontraron 7 mutaciones y en este estudio hablaban de que el riesgo promedio de cáncer de mama en la población colombiana es de solo el 3% comparado con el 12% en la población americana, por ejemplo. También me llamó mucho la atención que las pacientes portadoras solamente tenían un riesgo vital de aproximadamente 17.7%, muchísimo menor que lo que sabemos en las demás del mundo, que va entre los 60 y el 90%. ¿Será esto porque tenemos una penetrancia menor porque son descendientes europeos de otro sitio diferente, pues, o más mediterráneos? ¿Será que hay factores genéticos protectores por nuestra herencia indígena, protectores ambientales, o será simplemente que no tenemos la estadística suficiente para llegar a unos valores más similares a las del resto del mundo? Importante conocer las guías del NCCN para ver qué mujer requiere evaluación genética debido a cánceres de seno o de ovario. Ya las habíamos discutido en la proyección anterior, recordar los otros cánceres involucrados, páncreas, melanoma, próstata, etcétera. ¿Qué pasa con la evaluación genética? Que ha cambiado tanto durante los últimos años que en 1994 descubrimos el BRCA1, empezamos a tomar muestras de BRCA1 en las pacientes, luego el BRCA2 y así paulatinamente hemos ido aumentando la cantidad de mutaciones genéticas que conocemos y para las cuales podemos hacer evaluaciones hasta el momento actual donde hay múltiples kits que detectan desde 20 a 80 genes diferentes de mutaciones, no todas ellas de mama, pero con muchas detecciones. ¿Qué pasa con esto? Pues el problema es que también encontramos unas mutaciones que no son patogénicas, lo que se llaman las variantes de significado incierto o en inglés las VUS. Y pues realmente es una caja de Pandora porque le decimos a una paciente que tiene cáncer de seno, usted sí tiene una mutación, pero esa mutación no es la que le está causando el cáncer. Se deben considerar benignas hasta comprobar lo contrario, no se le debe ofrecer evaluación genética a sus parientes en primer grado porque pues suponemos que no es patogénica. La gran mayoría de ellas terminan definitivamente siendo clasificadas como benignas y el problema es que algunas veces hay discrepancias entre laboratorios, entonces se pueden hacer una evaluación por AMBRI y después se hacen otra por INVITA y dan una definición diferente. Y ellos, a medida que van, estas casas pues, de evaluación, estas casas de los kits, a medida que van teniendo mayor información estadística, van mandando actualizaciones y ocasionalmente ocurre que un VUS termina siendo realmente una patogénica. Hay una revisión muy bonita en el Journal de Imágenes de Mama reciente, donde se describen muy a fondo los 11 genes asociados a riesgo elevado de cáncer de seno, con las recomendaciones adicionales para estas pacientes, pues fuera de lo de seno, debido a los otros cánceres a los que tienen susceptibilidad. Está, por ejemplo, el ATM con su riesgo de cáncer de ovario, de próstata, de páncreas, los BRCA ya los conocemos, el CDH1 que afecta a la E-caderina, entonces tienen mayor incidencia de carcinomas lobulillares y gástricos, el CHEK2 que lo vamos a ver más enseguida, y otros menos frecuentes, el PALB2 que está asociado al páncreas, el PTN o Cowden que sabemos que tiene otras mutaciones como endometrio, tiroides, renal, colon, y el TP53, el IFRA-Omeni que tienen cánceres de todo y que tienen una especial radiosensibilidad y hay que conocerlo porque no se les debe dar radiación. A la gran mayoría de estas mutaciones se les recomienda empezar tamizaje temprano alrededor de los 30 años con mamografía y resonancia magnética. Vemos aquí los odds ratio, pues las probabilidades de desarrollar cáncer de acuerdo a todas estas diferentes mutaciones y vemos como la gran mayoría pues tienen mucho más que la población normal. Entonces, otros grupos de alto riesgo que no son por mutaciones son las de la irradiación al tórax entre los 10 y 30 años, las de mayor de 20% por modelos como el Gale, el Klaus o el Tyrer-Cuzick. Muy bonitas revisiones recientes de la evaluación por imágenes en las pacientes de riesgo mayor, pues de riesgo elevado. Pues les recomiendo que las lean pues con mucho detalle. Y ahí están todas las recomendaciones. Entonces, ¿qué se recomienda para estas pacientes? Mamografía anual
ojalá si tienen acceso a tomosíntesis con tomosíntesis y resonancia magnética basado en estudios no aleatorios y observacionales. Entonces, ¿a qué edad y a qué intervalo? No después de los 30 años y no antes de los 25. ¿Cómo vamos a definir cuándo? Basado en la historia familiar. En aquellas familias donde hay incidencia de cánceres a edades muy tempranas, por debajo de los 35 años, pues debemos empezar a los 25. Si son de presentación más tardía, podemos esperar hasta los 30. La pregunta es, ¿hacemos la mamografía y la resonancia a la misma vez o las intercalamos cada 6 meses? Todos los estudios originales de estas pacientes de alto riesgo fueron hechos simultáneamente. Sin embargo, estamos teniendo un poco más de evidencia que puede ser adecuado intercalarlos. Entonces, como dijimos, no hay estudios aleatorios, todos son estudios observacionales que han mostrado que cuando hacemos resonancia magnética encontramos tumores más pequeños y con menor compromiso ganglionar, con una sensibilidad mayor que la de la mamografía, que alcanza hasta el 90% en las pacientes con BRCA1, comparado con solo el 37.5% de sensibilidad de la mamografía y el ultrasonido en estas pacientes. Y la especificidad es lo que siempre se ha cuestionado, es alrededor del 63%, pero lo importante es que mejora con cada ronda de tamizaje siguiente. Sabemos que la primera evaluación siempre va a ser la más difícil, mientras encontramos pues como el estado basal de la paciente, pero en la medida que aumentan las rondas de tamizaje va aumentando la especificidad. Vemos aquí pues como un metaanálisis de la sensibilidad de la resonancia, excelente, entre el 77 y el 100% comparado con el de la mamografía y el ultrasonido. Vemos aquí el efecto en la sobrevida a 10 años. Entonces vemos con la raya punteadita la sobrevida de las pacientes de alto riesgo sin ningún tipo de tamizaje comparado con la evaluación en pacientes con mamografía sola y las pacientes con resonancia y mamografía. Entonces, aumenta la sobrevida del 95.3% en las pacientes con el método combinado, comparado con 73.7% en pacientes no tamizadas. Vemos aquí la comparación del índice de detección de cáncer de acuerdo a las distintas modalidades por 1000 en estas pacientes de alto riesgo. Lo más bajo, la mamografía sola, el ultrasonido de 6 por 1000, la combinación mamografía y ultrasonido 7.7 por 1000 y la más alta definitivamente la resonancia más la mamografía. Y miren, estas son las tres, resonancia, mamografía y ultrasonido. ¿Qué demuestra eso? Que el ultrasonido no tiene valor agregado. No debemos estarle haciendo ultrasonidos a estas pacientes porque lo único que logramos es bajar la especificidad, encontrar más cosas que se ven sospechosas y hacer más biopsias falsas positivas. En esta evaluación, mirando el tipo de tumor detectado, o sea, ya el fenotipo, pues el subtipo molecular, dependiendo de la modalidad, vemos como comparando la mamografía con la resonancia magnética, vemos que los tumores de mayor grado molecular pues, o de mayor agresividad van a ser detectados con resonancia y los de menor con mamografía. Entonces la mamografía realmente nos está mostrando la gran mayoría carcinomas ductales in situ, mientras que los tumores agresivos, invasivos, los triple negativos los estamos viendo con resonancia. En este estudio de casi 8.000 mujeres se encontraron 222 cánceres y vemos que el 80% fueron detectados con la resonancia, 20% con mamo y estas la mayoría in situ. En este estudio hubo 5% de cánceres de intervalo, que es bajito comparado con el riesgo en la población general y eso por la presencia de la resonancia magnética. Y a partir de este estudio fue la primera vez que se indicó que podía haber un beneficio en intercalar la resonancia y la mamografía cada 6 meses. Vemos aquí nuevamente lo mismo, la detección por resonancia de los tumores más agresivos, comparado con la mamografía, que es pues lo que más nos interesa encontrar. Vamos a mirar algunos casitos, 42 años, BRCA1, asintomática, mamografía estable, completamente negativa, senos heterogéneamente densos y a la resonancia magnética vemos un realce de tipo no masa con distribución lineal en el centro del seno. La curva de cinética no muy impresionante, sin embargo esto fue un CA ductal invasivo
hormono positivo y HER2 negativo. 36 años, BRCA2 con antecedente de lumpectomía bilateral, que se pregunta uno por qué no se habrá hecho las mastectomías. Vemos gran deformidad, lo cual dificulta mucho la evaluación de estos senos. Estaba estable, cambios cicatriciales estables. A la resonancia magnética una masa pequeña, menor de 1 centímetro, circunscrita, con márgenes muy bien definidos. Miren la evaluación cinética tipo 2, tampoco pues tan sospechosa, y esto pues fue un carcinoma ductal invasivo triple negativo. Lo que trae a colación que en este tipo de pacientes no podemos dejar pasar ni siquiera las cosas que tienen aspecto benigno, y en estas pacientes un BRCA3 tiene que ser mirado con muchísima atención. Pues esto es lo que estábamos diciendo, tiene que haber un menor umbral para la evaluación de estas lesiones probablemente benignas. 58 años, BRCA2, historia de cáncer de ovario, nuevamente lo mismo, una lesión pequeñísima, pero un foco único, ¿no? Se ven unos senos completamente silenciosos y este foco, y esta sí pues con una curva cinética tipo 3. Miren la mamografía de esta paciente, o sea, en el área donde estamos viendo ese realce completamente graso, o sea, absolutamente nada. O sea, que en este tipo de pacientes la densidad mamaria no tiene ninguna incidencia sobre la efectividad de la resonancia. Ese pues también era un carcinoma, un triple negativo. 66 años, BRCA2, lumpectomía izquierda hace 14 años, asintomática, muchos cambios cicatriciales, pero estable durante muchísimos años, y esta pues fue reciente, esta la biopsia hace 15 días, un área de no masa, de realce tipo no masa, lineal, completamente nuevo, un carcinoma ductal in situ de alto grado. Las CHEK2, que es una mutación relativamente reciente, está una paciente también con lumpectomías bilaterales, mamografía 6 meses anterior completamente negativa, con senos muy densos, mucho cambio cicatricial, pero ahí pues no encuentra uno nada, una masa pequeña, circunscrita, ovalada, que esta la pudimos encontrar por una ultrasonido de segunda mirada y se pudo hacer la biopsia dirigida por ultrasonido, también un carcinoma ductal infiltrante. El CHEK2, originalmente descubierto en Polonia, está en el cromosoma 22 con un riesgo relativo de carcinoma de 3 y un riesgo vital de 28 a 37 años. El NCCN recomienda empezar tamizaje a los 40 años en este grupo particular de pacientes, pero se debe tener en cuenta la historia familiar. Si la historia familiar es muy importante, empezar a los 30. También está asociado al cáncer colorectal, o sea que hay que hacerles también tamizaje colorectal, tiroides, próstata y ovario. Esta es una paciente interesante en cuanto a que muestra lo que ha cambiado esto durante los últimos 15 años. Una paciente que fue diagnosticada con carcinoma ductal in situ a los 38 años y lo único que tenía como historia familiar era una tía materna con cáncer de mama y colon a los 72 años, que no es pues tan llamativo, ¿verdad? Ya no es una edad precoz. En el momento del diagnóstico, curiosamente, pues porque cuando eso ni siquiera hubiera clasificado para evaluación de mutación, le hicieron el BRCA, que fue negativo en el 2008. Venía con seguimientos completamente estables durante muchísimos años y como no era ni siquiera muy densa, yo la clasifiqué como un BRAF-B, o sea, fibroglandular disperso, tampoco clasificaba ni para ultrasonido, ni había criterio para hacerle resonancia magnética porque era un carcinoma ductal in situ. Y en un intervalo de 9 meses, miren lo que sucedió, un área de asimetría que había estado estable por mucho tiempo, se hizo palpable y miren el ganglio axilar en 9 meses. Este pues el cáncer en el seno, el axila, obviamente pues ya con el diagnóstico le hicimos una resonancia bilateral, esto pues fue el hallazgo sintomático con el ganglio y miren lo que encontramos en el seno derecho, realce de tipo no masa, muy heterogéneo, y obviamente con otra masa en esta área que se biopsió y que fue un invasivo, pues otro invasivo, todos con la misma histología. Entonces, pues obviamente ya compromiso bilateral y ganglionar. Se le hizo evaluación genética nuevamente ya ampliada y dio una variante de significado incierta del CHEK2. Me la encontré, pues fue a la consulta el año pasado y me comentó que había sido reevaluada como una CHEK2 patogénica. Entonces, si hubiéramos sabido esto hace 15 años, la hubiéramos estado siguiendo con resonancia magnética y probablemente no hubiéramos llegado a un estado tan avanzado como el que llegó.
Entonces ya pues obviamente se hizo evaluación de ambas hijas y ambas son positivas. Entonces ya ellas saben que tienen que empezar evaluación a más tardar a los 28 años. 42 años, historia familiar de cáncer de seno en abuela materna, en abuelo materno, en el abuelo pues masculino a los 60 años. Este pues no fue un tamizaje, este pues desafortunadamente fue ya un diagnóstico conocido, vemos una masa hiperdensa, irregular, con calcificaciones pleomórficas, vemos el hallazgo por ultrasonido pues muy claro y por resonancia magnética. Este es un PALB2 que se considera como una variante de BRCA2 y que tiene un riesgo relativo muy alto para SEA de mama, muchos triples negativos, con aumento también de cáncer de páncreas. Y recordar que no solamente estamos mirando los senos, estamos mirando todo. Esta paciente tenía una resonancia de mama completamente negativa, pero miren lo que hay aquí, ¿no? Con todo lo demás completamente negativa. Esta era una paciente que había tenido una mastectomía derecha con radiación y esto terminó siendo no una metástasis, sino un SEA de pulmón. Las pacientes ATM también son muy radiosensibles, había recibido radiación a ese seno, posiblemente provocando este cáncer de pulmón. El ATM en el cromosoma 11, también un riesgo elevado de cáncer de seno y además de próstata, páncreas y ovario. Aquí pues simplemente como para que miren lo que son los hallazgos incidentales, tenemos que recordar que hay que mirar todo, son más importantes en aquellas pacientes que ya tienen un antecedente de cáncer previo. En el linfoma está con un antecedente de linfoma Hodgkin a los 16 años con irradiación mediastinal, desafortunadamente tampoco detectada con tamizaje porque estaba lactando. Pues esta sería buena para la otra conferencia, ¿no? También porque debemos estarlo haciendo, debía haber estado siendo seguida de alguna manera, ya con una masa palpable y con compromiso ganglionar. Vemos la mamografía con calcificaciones burdas heterogéneas y miren cómo la resonancia muestra un compromiso muchísimo mayor que lo que vemos por la mamografía o por el ultrasonido. Entonces, la sensibilidad en estas pacientes con radiación de la mamografía versus la resonancia magnética, muy similar, sin embargo, mucho mejor cuando se combinan, porque estas pacientes en particular tienen un alto grado de carcinomas que se presentan con calcificaciones y carcinomas ductales in situ. Se deben empezar a tamizar 8 años después de completar la radiación, no antes de los 25 años, y se debe intercalar la mamografía con la resonancia magnética. La historia personal, que cabe dentro de la situación intermedia, también hay mucha reevaluación de si debemos estarlas considerando como de alto riesgo, especialmente aquellas diagnosticadas por debajo de los 50 años con senos densos y con patologías agresivas o los lobulares. Esta paciente, 42 años, que tuvo una mastectomía a los 36 años por un carcinoma ductal in situ extenso. Vemos en el otro seno una mamografía que había sido estable por mucho tiempo. En su resonancia de screening vemos una masa irregular, hipercaptante, se hace la ecografía de segunda mirada y encontramos el tumor con un invasivo ductal adicional. Entonces, ¿cuál es la incidencia de cáncer adicional en estas pacientes? Sin mutación conocida, 19.3% en los primeros 3 años, que es mucho más alto de lo que se ha dicho tradicionalmente. Y en aquellas que hacen recurrencia, la mortalidad a los 15 años puede ser tan alta como el 21.4%, especialmente aquellas que son detectadas a una edad menor. La sensibilidad mamográfica está limitada por todos esos cambios cicatriciales como hemos visto y en cambio la resonancia magnética tiene una sensibilidad muchísimo mayor. Hay varios estudios recientes mostrando una incidencia alta de cánceres detectados únicamente con resonancia en este grupo de pacientes. Entonces, como mencioné ya, las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología de considerar la resonancia magnética para estas pacientes. ¿Cuáles son las alternativas nuevas? Pues ya no nuevas porque ya las oyeron comentar en las charlas previas, excepto esta pues la resonancia magnética abreviada que tiene duración menor de 10 minutos e inclusive menos dependiendo del protocolo que se haga, con una interpretación muy rápida y un costo muchísimo menor. Se calcula que debe valer entre 300 y $500 cuando una resonancia magnética en los Estados Unidos puede valer entre $1,000 y $3,000.
Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues este estudio de la doctora Kuhl, que fue pues como la primera que salió a hablar de esto, se encontró un valor positivo predictivo y valor predictivo negativo casi igual a la de la resonancia completa, con una sensibilidad del 100% y una detección de cánceres de 18.2 por 1000, o sea, excelente. En este otro estudio de casi 1052 resonancias, igual a tasa de detección de 13.3 por 1000, con un PPV3, que es pues cuando se hace la recomendación de biopsia, con las biopsias que se hacen, una tercera parte fueron positivas. Cuando se revisó el estudio completo, solamente cambió la evaluación del BI-RADS en un 3.4%, que es realmente poco, sin diferencia significativa en el valor predictivo positivo o negativo. Este otro estudio con un protocolo más corto todavía, 2 minutos, y miren, con una sensibilidad muy similar, una especificidad muy similar y la UC muy similar para ambas y muy bueno. No vamos a entrar en mucho detalle en la mamografía contrastada, ya la doctora Villa nos habló pues de una manera maravillosa sobre esto, pero igual puede llegar a ser una técnica muy de bajo costo, más cómoda para la paciente, más asequible y con una sensibilidad y una especificidad muy parecida a la de la resonancia magnética en la categoría diagnóstica, como ya nos mostraron. ¿Y qué tal se comporta en las pacientes de alto riesgo? De manera muy similar. Miren aquí la sensibilidad, el valor predictivo positivo, la especificidad muy parecida a la de la resonancia. En este otro estudio también una detección de cáncer de 15.5 por 1000, muy similar a lo que esperamos encontrar con la resonancia magnética. Entonces, bueno, o sea, vemos que lo más importante es el comportamiento vascular de las lesiones en estas pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿será que realmente necesitamos hacer mamografía? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Si miramos el grupo específico de las BRCA1 y las comparamos con las BRCA2, sabemos que hay una diferencia real y es por la presentación, el tipo de cánceres que presenta en la una versus la otra. La sensibilidad mamográfica va a ser menor en las BRCA1, vemos que es de una manera muy significativa y es porque los BRCA2 tienden a presentarse más con los carcinomas ductales in situ y lesiones calcificadas. De la manera como le enseño esto yo a los residentes es cómo se abrevia el calcio, CA2. Entonces las BRCA2 tienen más calcio, para que se acuerden. Entonces en esas pacientes obviamente la mamografía va a ser más importante, pero las BRCA1, pues un porcentaje muy alto van a ser triples negativos con lesiones muy agresivas que no vamos a ver en la mamografía. De ahí que si pues confiamos en la mamografía solamente va a haber mayor tamaño al diagnóstico. Y en el estudio anterior donde vimos los fenotipos moleculares comparando mamografía con resonancia, los de intervalo eran los triples negativos. En las pacientes, en este estudio de pacientes menores de 40 años, BRCA1 y BRCA2, solamente uno de los cánceres fue detectado por mamografía en las BRCA1. Entonces, pues hay mucho cuestionamiento sobre si debemos estar haciendo esto. Y aquí, mirando la comparación del rendimiento de la mamografía versus la resonancia magnética en cuanto a la tasa de detección de cáncer, vemos una diferencia tan importante, resonancia magnética de 21.8 por 1000, mamo 7.2. La conclusión de este estudio es que el uso contemporáneo de tamizaje mamográfico no tiene valor agregado en la detección de cáncer de mama en mujeres que hacen tamizaje con resonancia magnética. El uso rutinario del tamizaje mamográfico en estas mujeres debe ser reconsiderado. Todavía no estamos ahí, todavía no estamos listos para decir que no vamos a hacer mamografía, pero es posible que terminemos haciendo solamente estudios que tengan evaluación fisiológica de la vascularización, porque sabemos que supera la anatomía. Entonces, importante, tenemos que mirar fisiología, el ultrasonido no tiene valor agregado en estas pacientes de alto riesgo. Debemos, pues está planteando, ¿será que empezamos a intercalar la resonancia magnética con mamografía contrastada en vez de mamografía sola? ¿Cuál sería la ventaja? Que estamos viendo ese comportamiento vascular en ambos estudios y tratar de disminuir la incidencia de cánceres avanzados de intervalo.
La mamografía de baja energía, como nos lo mostró la doctora Patricia ayer, tiene una equivalencia diagnóstica a la mamografía sola, sin un aumento significativo en la irradiación. Para concluir, los estudios fisiológicos y vasculares tienen mayor sensibilidad que los anatómicos. Seguimos hablando de la resonancia convencional, pero empezamos a considerar la abreviada y la mamografía contrastada como coadyuvante. El ultrasonido un papel muy limitado, pero obviamente pues esto depende de los recursos y estamos en una población donde no existe posibilidad de hacer resonancia, pues el ultrasonido es mejor que nada, ¿no? Y en estas pacientes de alto riesgo siempre tenemos que tener un umbral de sospecha menor y tener un uso muy limitado del BI-RADS3. O sea, es preferible hacer la biopsia que dejar pasar una lesión de un triple negativo. Entonces, como radiólogos tenemos un papel esencial en la identificación de las pacientes de alto riesgo, tenemos que recomendar la evaluación genética de acuerdo a los recursos y la disponibilidad que hay y recomendar los esquemas de tamizaje apropiados de acuerdo a este riesgo. Pero es un campo en evolución, como vemos, a medida que vamos descubriendo nuevas mutaciones y nuevas cosas. Muchas gracias.